Muy, muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, profesores, estimados colegas, apoderados, integrantes de la comunidad iberoamericana de oratoria y debate. Darle la cordial y la bienvenida a cada uno de ustedes y deseándoles lo mejor. Primero que todo, saludarlos, deseándoles una feliz Pascua de Resurrección a cada uno de ustedes y también lo que nos están viendo por Facebook Live. Hoy, darle la cordial y la bienvenida a este primer taller inaugural del marco del ciclo internacional de oratoria de debate que se realiza el año 2021, que tiene un solo fin: tener fin de año. Vamos a tener nuestro primer Open Internacional de debate virtual en español, cuya sede será Antofagasta. Este evento se está organizando mancomunadamente con el Foro Latinoamericano de Oradores. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Castillo Sandoval, soy director académico de la Sociedad de Debate de Antofagasta, comisionado para Chile del Foro Latinoamericano de Oradores. A nombre del Foro Latinoamericano de Oradores, Foro Nacional de Oratoria y Debate, y la Sociedad de Debate Antofagasta, y todos sus integrantes, se agradece a todos contar con su presencia en esta oportunidad. Quiero, antes que todo, solicitarles, por el permiso de la expositora, esta pandemia hemos perdido varios seres queridos, ya sea cercanos o no cercanos, pero en honor a la familia y el respeto por ella, le vamos a pedir un minuto de silencio por el descanso eterno de todas las personas que han fallecido a causa de la pandemia. Desde ya, el minuto de silencio comienza ahora. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar, la modalidad de exposiciones. Este año vamos a tener lo siguiente. La expositora va a tener un tiempo de 60 minutos máximo para dar su exposición y va a tener 30 minutos para preguntas y respuestas, los cuales se dividirán lo siguiente: 15 minutos para responder las preguntas que el moderador le va a designar, o sea, que les habla en el chat, y los otros 15 minutos para las preguntas y respuestas de parte del público, de la audiencia, y también se va a dedicar a lo que están siguiendo la transmisión por Facebook Live. Es el protocolo de rigor. Se les solicita a cada uno de ustedes mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, se les solicita a cada uno de ustedes el respeto absoluto hacia la expositora
que nos acompaña en esta jornada. Hoy vamos a presentarles el taller, se llama inaugural, denominado Educación Emocional en tiempo de incertidumbre. La expositora es la profesora magíster María Consuelo Karevich Jerez. Ella es educadora de párvulo de profesión. También es psicopedagoga. Tiene un magíster en dirección y gestión en recursos humanos. Ha realizado es diplomada en educación, en materia de educación emocional y coaching para un desarrollo integral. Es certificada en inteligencia emocional, disciplina positiva, crianza y apego. Actualmente es miembro de la comisión encargada de impulsar la ley de educación emocional en Chile, en el Congreso Nacional, iniciativa pulsada por la Fundación Liderazgo Chile. Y actualmente es fundadora de una organización, una institución formadora llamada Alma Disciplina Positiva. Además, es profesora tutora en los programas de priorización curricular de educación parvularia del CPIP, Centro de Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Dejo con ustedes a la profesora María Consuelo, lo cual ella va a guiar su presentación, lo cual se le invita a ella a presentarse con cámara encendida y desearle mucho éxito en su presentación. Así que, profesora, adelante. Hola Daniel, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco la presentación. Y bueno, sí, hoy creo que es un tema importante a tocar, la educación emocional, ¿cierto? En tiempos de incertidumbre. ¿Qué tiempos de incertidumbre que nos ha tocado vivir sin precedente? Nunca antes habíamos estado en una situación así. Así es que voy a compartirles pantalla para iniciar mi presentación. Ahí estamos. Quiero tratar en esta oportunidad? Bueno, hablar un poco de lo que es nuestra realidad actual, hablar, ¿cierto?, de educación emocional. Si hablamos de educación emocional, no podemos dejar de lado hablar las competencias emocionales y, obvio, vamos a tratar a quiénes va dirigido, cómo, cuándo y por qué. Esto lo vamos a enfocar fundamentalmente hablando de lo que es colegios, ¿cierto? Cualquier centro educativo, pero también al interior del hogar. Así que nos toca a todos, como docentes, como padres, como madres, como abuelos, tíos, todo quien tenga relación con niños y niñas, adolescentes. Bueno, nuestra realidad, ¿cierto? Nos hemos visto enfrentados a un gran desafío para docentes y desafíos también familiares, absolutamente. Hemos pasado de trabajo presencial en muchas situaciones a un trabajo virtual, luego vuelta presencial, retornamos a virtual, los niños por su lado, de un día para otro dejaron de ir a sus clases presenciales, tuvieron que adecuarse a tener clases virtuales, que dependiendo de las edades de estos niños ha sido más difícil. Volvieron a sus clases presenciales con mucho entusiasmo, nuevamente están con clases virtuales. Entonces, todo esto genera, por supuesto, incertidumbre, agotamiento mental, porque estamos metidos en algo que jamás, como comentaba antes, jamás nos ha tocado vivir. Los docentes, ¿para qué decir? Tener que hacer clases de una forma en que jamás se había hecho, al menos en los colegios. Tener que actualizarse
rápidamente y tomar estrategias para trabajar con los niños de manera virtual. Absolutamente un desafío, no podemos decir otra cosa. Los padres, a su vez, han tenido que adquirir un poco el rol de educador dentro de las casas, porque han tenido que supervisar este trabajo de los niños junto con todo lo que hay que hacer en la casa, estando todos en casa, los quehaceres del hogar, el trabajo, incluso hay algunos que cumplen con roles esenciales, entonces igual tienen que salir de la casa. Entonces, sin duda, ha sido muy complicado, muy complicado. Y sin duda hemos recibido apoyo, han aparecido muchas estrategias para facilitar la educación, ya sea canales que tratan los temas educativos, plataformas, distintas estrategias para poder trabajar, pero nada de esto nos va a servir y va a ser realmente útil si no se está trabajando el área emocional con los niños. Se habla mucho que los efectos del COVID y de esta pandemia, digamos, va a ser y es ya el incremento en las brechas de aprendizaje, el deterioro de los aprendizajes y que se afecta a la realidad socioemocional. Pero el factor preponderante detrás de todo esto es el factor emocional. El deterioro del aprendizaje es determinado por el factor emocional. Y yo creo que más que nunca ha quedado en evidencia en toda esta pandemia la carencia que tenemos en educación emocional. Educación que no recibimos nosotros, no recibieron nuestros padres y que nuestros hijos hasta hace muy poco tampoco. Hoy en día las universidades aún no están impartiendo cabalmente esta formación, no están impartiendo en todas las carreras el área de educación emocional, el área de inteligencia emocional, y es definitivamente preponderante. La pandemia sin duda nos va a dejar muchísimos aprendizajes. Será muy importante y será deber nuestro como docentes, nuestro como padres y madres, de que estos aprendizajes dejen una lección y que no volvamos a lo mismo una vez que salgamos de todo esto. Que saquemos de lo que fue bueno, mantenerlo en el tiempo y aprender de aquello que no funcionó y de aquello que realmente no fue bueno, que fue malo. Entonces no podemos volver a lo mismo, tenemos que sacar una lección. Estamos viviendo, como les decía, en una constante incertidumbre, una incertidumbre que provoca estrés en los niños, en los adultos, en los adolescentes, un estrés generalizado. El no hacer lo que hacemos siempre requiere un esfuerzo cognitivo, sí o sí. Por lo tanto, genera este agotamiento mental que les hablaba. Tenemos que reaccionar diferente. Nos encontramos con alguien, por ejemplo, y tenemos que pensar antes de saludar, porque no podemos saludarlo como lo hacíamos antes. Todo lo que hacemos tenemos que pensarlo previamente porque ya no es como estábamos habituados. Compramos algo, tenemos que ir a comprar algo en el supermercado y nos tienen una mica adelante y hay que pensarlo para no asomarse por el lado y hablarle a la cajera por un costado de la mica. O sea, estamos enfrentados en todo momento a hacer cosas a las que no estábamos habituados a hacer. Tenemos nuevas reglas, además, a cada momento, y van cambiando. Entonces, esto claramente provoca un agotamiento mental en todos, no importa la edad. Ahora, el negar o afrontar esta incertidumbre provoca ansiedad, agotamiento, aumenta el desgaste cognitivo y aumenta el desgaste emocional. Sí o sí, el solo de vernos enfrentados a esto, el solo tener que estar escuchando entre la televisión, en los noticieros, lo que está pasando día a día, genera un desgaste cognitivo y emocional significativo. Y en los niños también pasa, aunque no queramos transmitirle la información, ellos se enteran de que la cosa no está bien, ellos se enteran de que hay riesgo y tienen temor, aunque no lo manifiesten. ¿Cómo manifiestan el estrés los niños? Niños, niñas, adolescentes, fundamentalmente en conductual, en una respuesta conductual. Los más pequeños harán más pataletas, todos en realidad hacemos pataletas cuando nosotros vamos manejando y le tocamos la bocina muy fuerte a alguien que se nos cruza, es una pataleta de adulto. Entonces, esta situación que estamos viviendo genera reacciones conductuales y nosotros como docentes tendremos que estar muy atentos a ellas y saber cómo manejarlas, tanto ahora
como cuando retomemos nuevamente las clases presenciales. Y tener mucho ojo en aquellos niños y adolescentes en que aparentemente no tienen esta respuesta conductual a veces un poco disruptiva o con un poco quizás de rebeldía. También tenemos que prestar atención en esos niños que están muy callados, que están muy retraídos, que claro, no interfieren en la clase como tal, pero eso tampoco se espera como normal. Todo lo que estamos viviendo genera reacciones en todos y tenemos que poner atención en aquellos niños que son un poco más retraídos, pero que necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda igual. El cerebro busca siempre patrones, necesita saber qué es lo que va a pasar y cuando no sabe, empieza a imaginarse, a darle vueltas y a llenar esos huecos que no sabe con contenido, el que sea. Nosotros también estamos constantemente atentos y ahora qué permiso tengo que sacar, ahora qué puedo hacer, en qué etapa estamos. El cerebro entra en un estado como de supervivencia, empieza a sentir malestar al no tener conocimiento y manejo de todo lo que está pasando y uno empieza con, ¿y qué tal si? ¿Y qué pasaría si? Y como les digo, uno empieza en el fondo a completar estas informaciones que no tenemos. Los niños, por su parte, les pasa exactamente lo mismo. Y ellos además, sobre todo los más pequeños, no pueden anticipar. Nosotros podemos imaginar más o menos lo que va a pasar y podemos estar un poquito más estables. Pero los niños no, sobre todo, como les decía, los más pequeños, no saben qué es lo que va a pasar y las cosas cambian de un día por otro. Entonces será muy importante que nosotros logremos entregarles información en su justa medida, según su edad, menos información a los más pequeños o la más concreta que les sirve a ellos para esa estabilidad emocional, para tener mayor manejo de la situación y más información obviamente a los más grandes. Los niños no saben cuándo van a volver al colegio, ¿cierto? Nosotros tampoco, no sabemos cuánto va a durar. Entonces la incertidumbre abarca a todos los ámbitos, a todas las edades. Y además los niños tienen esto, como les decía, de que no saben bien, me iré a enfermar, ese temor latente, y si mi papá tiene que salir a trabajar, ¿se enfermará también? ¿Va a llegar sano? ¿Qué va a pasar? Entonces, como les decía, tenemos que entregarles contenido a los niños, contarles lo que les está pasando, tenemos que ponerle nombre a lo que está sucediendo, nombre a lo que están sintiendo y acompañarlos validando las emociones que pueden sentir frente a toda esta incertidumbre. No podemos decir, no, no pasa nada, no, si está todo bien, porque no es así, ellos perciben que no es así. Entonces les vamos a contar todo lo que sepamos según las certezas que nosotros tenemos. Y si es necesario, haremos imágenes, que pondremos un calendario para que ellos puedan saber, por ejemplo, esta semana sí podemos ir al supermercado, sí podemos salir, o ahora en esta etapa que estamos no podemos salir, cosa que a ellos eso les dé un poquito más de seguridad. Y a los más grandes también. A todos nos sirve saber qué podemos hacer esta semana y qué no. Hagámoslo escrito, no lo haremos con imágenes, lo haremos escrito. Y esta semana tenemos que hacer todo vía online, la próxima semana podemos salir, esta semana la mamá no sale a trabajar, pero cuando pasemos a otra etapa ya ponemos, sí, ahora esta semana la mamá sí sale a trabajar o el papá sí sabe, sí sale a trabajar. Los niños están sintiendo, como les decía, miedo, están sintiendo tristeza y tenemos que ponerle nombre a eso. Ellos tienen que saber que eso que pasa, de no poder hacer las cosas, de sentir este miedo y sentir además tristeza, porque cuando los niños sienten más de una sensación, de una emoción junta, no saben qué es lo que le pasa, sienten muchas cosas raras. Tienen que saber que esa mezcla es frustración. Tenemos que ponerle nombre. Bueno, y aquí es donde entra la educación emocional. Aquí es donde la pandemia nos ha dejado más en claro que estamos carentes de una educación emocional. Nosotros como padres, como docentes y obviamente nuestros niños, que nosotros estamos modelando y si no tenemos las herramientas para modelar, no tenemos un correcto imagen para mostrar, ¿cierto? ¿Qué es la educación emocional? Es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales
como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Se propone entonces responder a las necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas en las materias académicas comunes, ¿cierto? Su objetivo es el desarrollo de las competencias emocionales, como nombra ahí, las que debemos considerar como competencias básicas para la vida. Ustedes ya van a ver que estas competencias emocionales son fundamentales para tener bienestar, para poder desenvolvernos socialmente y para no quedar atascados en estas emociones que a veces no nos dejan fluir. ¿Cuáles son estas competencias emocionales? Son 5 y vamos a hablar un poquito de cada una, pero los voy a invitar a que se observen a sí mismos en la medida que yo vaya diciendo a qué se refiere cada competencia emocional. Vayan pensando ustedes, a ver, ¿cómo ando yo aquí en esto? ¿Tengo esta habilidad? ¿No la tengo? ¿Esto me cuesta? No, esto no me cuesta, para mí es fácil. Vayan evaluándose. Según esa pequeña evaluación que vamos haciendo, estamos viendo un poco qué tantas herramientas estoy entregando yo a mis niños, a mis alumnos, a mis hijos. Por ejemplo, la conciencia emocional. ¿Qué es lo que se trabaja en la conciencia emocional? La toma de conciencia de las propias emociones, el dar nombre a las emociones, para decir, tener un vocabulario emocional nutrido, comprensión de las emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción entre la emoción, la cognición y el comportamiento. Cuando hablamos de regulación emocional, hablamos de la expresión de la emocional propia. ¿Cómo expreso mis emociones? Y la regulación de mis emociones y mis sentimientos, vale decir, la regulación de la impulsividad, la tolerancia a la frustración, el perseverar en el logro de mis objetivos, la capacidad para diferir recompensas inmediatas, habilidades de afrontamiento y competencias para autogenerar emociones placenteras. Cuando hablamos de autonomía emocional, hablamos de autoestima, automotivación, autoeficacia emocional, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas sociales y resiliencia. Cuando hablamos de competencias sociales, estas primeras 3 competencias tienen que ver más conmigo mismo, de mi trabajo personal. Luego, cuando hablamos de competencias sociales, ¿qué hablamos? De dominar las habilidades sociales básicas. La primera, por excelencia, habilidad social básica va a ser escuchar. Si no escucho, no voy a poder realizar adecuadamente las siguientes habilidades sociales básicas, como son el saludar, el despedirse, el respetar turnos, ¿cierto? El pedir las cosas por favor, por ejemplo, ¿cierto? Pedir disculpas. Practicar la comunicación receptiva, que va a ser el atender a los demás no solo con lo que me dicen, sino con lo que me dicen verbalmente, sino con lo que me dicen también a través de su cuerpo. Practicar la comunicación expresiva, compartir emociones con los demás, el comportamiento prosocial y cooperación, asertividad, prevención y solución de conflictos, capacidad para gestionar situaciones emocionales. ¿Qué hago yo cuando me baja una rabia tremenda o cuando tengo una pena terrible? ¿Cómo manejo eso? Y las habilidades de vida y bienestar, que serían el fijar objetivos adaptativos, tomar decisiones, buscar ayuda y recursos cuando así lo necesito, ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida, el bienestar emocional y fluir. Fluir se considera como esa capacidad que tenemos de generar experiencias óptimas en la vida profesional, en la personal y en la social. Estas, entonces, son las 5 competencias emocionales. ¿Cómo les fue en esa evaluación? ¿Me cuesta todavía? ¿Tengo habilidad en algunas y hay otras que no tanto? Esto va a depender mucho de qué es lo que transmitimos a nuestros niños. Cómo manejemos nosotros nuestra emocionalidad, qué tantas herramientas tengamos nosotros, va en directa proporción a qué herramientas entregamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos.
Por eso que es tan importante trabajar primero en nosotros mismos y luego recién poder trabajar con los niños. Yo no voy a poder entregar algo que no tengo, ¿cierto? Entonces, tengo que trabajar en mí primero. Entonces, el primer destinatario de esto, de este trabajo, de capacitarse en esto, va a ser el profesorado. Para eso tiene que tomar conciencia todos los administrativos tienen que saber al respecto, los directivos tienen que tener conciencia de la importancia de la educación emocional y todos los implicados en la educación. Todos tienen que desarrollar sus competencias emocionales en algún minuto con los niños del colegio. O facilitamos capacitaciones para docentes que las requieren en el aula. Y lo será entonces el profesorado el primer destinatario y responsabilidad del profesorado será transmitir esta información también a los padres, capacitar a los padres, hacer talleres para los papás, porque eso nos va a ayudar a tener un trabajo colaborativo, ¿cierto? Y en sincronía. Si bien sí vamos a aportar mucho a los niños, a los adolescentes, si les entregamos una educación emocional desde el centro educativo, el colegio, el jardín infantil, esto se va a potenciar mucho más si lo hacemos en sincronía con el hogar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que ser capaces de resto? ¿Qué educación tuvimos nosotros respecto a nuestras emociones? ¿Y qué cosas reprimimos? ¿Qué detonadores tenemos? Hay muchas cosas que a nosotros a veces nos molestan y hacen que nos gatillen alguna emoción, ya sea de rabia o de tristeza. Tenemos que saber identificar esos detonadores y trabajar en ellos para que no sea una reacción luego reactiva ante un niño que está tocando justamente ese detonador. Entonces eso nos da luces de dónde tenemos que trabajar en nosotros mismos. ¿Y por qué es tan importante trabajarlo en nosotros mismos? Porque nosotros heredamos nuestra emocionalidad, por decirlo de una forma. Como fuimos formados emocionalmente, vamos a formar a nuestros hijos. Como docentes, aunque tengamos una formación docente, nuestra carga emocional viene fundamentalmente de nuestra primera infancia, de cómo fuimos formados en nuestra casa. Y eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Por eso que es tan importante capacitarse al respecto, para tener mayor cantidad de herramientas y no transmitir lo que yo recibí, sino que transmitir con conocimiento lo que los niños y adolescentes necesitan. Tenemos aquí un cerebro. ¿Por qué? Tener conocimiento del desarrollo del cerebro, tener conocimientos básicos de neurociencia, van a ser fundamentales para los docentes, para los padres, para entender el desarrollo de nuestros hijos, para entender el desarrollo de nuestros alumnos. Si bien nosotros como docentes muchas veces hemos estudiado al respecto del desarrollo, fundamentalmente ha ido relacionado al desarrollo cognitivo. Pero ¿qué pasa con el desarrollo emocional? Las emociones las entendemos, ¿cierto?, como una reacción ante un estímulo externo o ante algo que yo me imaginé, pero esa reacción va a depender del desarrollo del niño, del adolescente. Y es un desarrollo, el cerebro se va desarrollando desde que el niño nace, ¿cierto? Y ese desarrollo termina a los 25 años, vale decir que los niños y los adolescentes que están en su edad escolar no tienen desarrollado aún su cerebro, por lo tanto, esperamos que durante todo ese periodo ese cerebro esté así como lo vemos aquí, con andamios. ¿Y quiénes son los andamios? Los docentes, los padres. Esos niños y adolescentes necesitan de un apoyo externo para conocer sus emociones, para gestionar sus emociones, para saber reaccionar. Necesitan ese apoyo externo y va a depender de nosotros, en la medida que nosotros seamos conscientes de esto, el cómo vamos a reaccionar ante las conductas de los niños y de los adolescentes. Es muy importante entonces tener una capacitación constante
tener conocimientos básicos de neurociencia y del desarrollo entonces del cerebro y todo el ámbito emocional en niños y niñas. El educador es un agente de aprendizaje socioemocional. Somos muy importantes y somos un modelo, así como los padres en el hogar son el modelo para los niños. Un padre que grita va a enseñar a sus hijos a gritar. Un docente que no sabe reaccionar ante una conducta de un niño está modelando esa forma equívoca de reacción. No estamos modelando lo que debiera. Entonces tenemos que tener conocimientos al respecto. ¿Qué es lo que debemos hacer como padres y como profesores? Apoyar, mediar y guiar a los niños en percibir y valorar, ¿cierto?, sus emociones cada vez más con mayor exactitud. Acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Comprender sus emociones y que ellos las comprendan. Y regular emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Vamos a necesitar generar sí o sí un ambiente escolar positivo, seguro, motivador, nutritivo emocionalmente. Esto no solamente es en clases presenciales. Mientras estamos en clases virtuales, se necesita más aún. Necesitamos generar esa conexión con los niños porque están pasando momentos difíciles. Y como padres también. ¿Qué esperamos de un educador, un docente, un padre? Que seamos emocionalmente competentes. ¿Qué quiere decir eso de ser emocionalmente competentes? Que podamos reconocer las emociones que están sintiendo nuestros hijos, nuestros estudiantes, que podamos responder afectivamente. Es muy importante, creo que es una palabra primordial, ser compasivos. Ser compasivos con este cerebro que está en desarrollo todavía, que no tiene todas las habilidades que esperamos que tenga en una edad adulta. No las tiene, entonces no va a poder reaccionar. A veces un niño pequeño, ante la rabia, reacciona con una pataleta, porque es la única forma que tiene para reaccionar ante esa rabia. Apenas sabe qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo, y es su única herramienta. Por eso va a ser nuestro deber entregar herramientas para eso y andamiar ese cerebro que todavía no está listo. Tenemos que brindar soporte a las dinámicas de conflicto dentro del aula y fuera del aula. Los padres se encargarán en casa, ¿cierto? Los docentes nos encargaremos de todos los conflictos que puedan ocurrir en sala, pero también en patio. Tenemos que saber modelar el adecuado comportamiento y guiar. Modelar comportamientos socioemocionalmente adecuados, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con modelar? Yo primero me comporto, tengo un comportamiento socioemocionalmente adecuado. Esa es la mejor forma de modelar. Los niños, los adolescentes, ¿cómo aprenden más? No por lo que les digo, por lo que yo hago. Entonces, la mejor lección es cómo reaccionamos nosotros ante ciertas situaciones, cómo manejamos nuestras emociones. Y, bueno, favorecer una generación de una identidad positiva y una narrativa, que los niños se sientan siempre queridos, capaces de armar proyectos de vida basados en sus fortalezas. ¿Por qué va a ser importante? Cuando nosotros somos educadores emocionalmente competentes, vamos a crear un ambiente óptimo dentro de nuestra aula, o como padres un ambiente óptimo dentro de nuestro hogar. Las emociones placenteras se relacionan, cuando logramos tener emociones placenteras dentro del aula, en este caso, se relacionan directamente con un mayor desarrollo cognitivo, toma de decisiones más eficiente, mayor tolerancia al fracaso, mayor motivación intrínseca y mayor creatividad. Todo solo por tener un buen ambiente, todo solo por generar emociones placenteras. Ahora, no consideremos lo que está pasando ahora. ¿Cómo están siendo esas emociones en los niños? ¿Qué pasa cuando las emociones entonces no son placenteras? La experiencia de aprendizaje que se asocian con angustia, con temores, con incertidumbre, van a elevar los niveles de cortisol en el cerebro y se produce un bloqueo del aprendizaje. Entonces ahí aparece, es que mi hijo no se quiere conectar o se conecta y no aprende nada,
el nivel del año pasado no aprendió nada, y cómo estaba la emocionalidad de ese niño, cómo estaba siendo contenido, cómo estaba siendo apoyado, a qué estábamos dando prioridad, o a qué estamos dando prioridad ahora, al ámbito académico, a que aprenda, o al ámbito emocional, a que se sienta seguro. Un niño, un adolescente, nosotros mismos, si nos sentimos seguros, si nos sentimos a salvo, podemos tener la habilidad y tenemos todo dado para aprender. Si yo potencio el área académica y quiero que el niño aprenda y no potencio el área emocional, ese niño no va a aprender. Ese cerebro no está abierto al conocimiento. Si yo dejo de lado la parte académica y me centro en que ese niño esté estable emocionalmente y se sienta contenido, conectado con un grupo curso, conectado en su hogar, en su familia, conectado a un entorno, ese niño se va a sentir emocionalmente estable y por sí solo se va a dar el aprendizaje. Cuando yo tengo en mi sala, genero emociones placenteras y los niños vienen felices y logran un ambiente de conexión, el aprendizaje se da por sí solo. ¿Quiénes, cómo, cuándo y por qué? Hablamos de que la educación emocional es transversal y debe partir desde la más tierna infancia, desde la casa, la mamá desde que está embarazada o desde que proyecta embarazarse. En el ámbito educativo vamos a trabajar desde los más chiquititos, desde que entran al jardín infantil, a la sala cuna, desde que entran al colegio. Vamos a trabajar en los primeros niveles, ¿cierto? En infantil, vamos a trabajar toda su educación, todo su proceso educativo hasta que egresan de cuarto medio y, como les decía, este es un proceso que se trabaja toda la vida. Debemos trabajarlo nosotros como docentes también, entonces debemos capacitarnos, debemos trabajar con nuestra emocionalidad, conocernos a nosotros mismos para ver qué estamos proyectando y debemos capacitar también a los padres para que tengamos un adecuado apoyo en la casa y para que ellos también puedan generar un clima armónico en su hogar, porque sin duda los papás hacen lo mejor que pueden, pero con las herramientas que tienen. Los papás necesitan que les entreguemos aquellas herramientas concretas para trabajar con los niños en momentos de que ellos se sienten con incertidumbre, que se sienten ansiosos, que se sienten con miedo, que se sienten con rabia y frustración por no poder hacer lo que quieren, por no poder estar con sus amigos, por no poder llevar la vida que llevaban antes. Cuando nosotros generamos propuestas educativas, debemos generar deben ellos sentir conectado esto que nosotros estamos trabajando con ellos, con sus experiencias previas, con lo que les gusta, con sus preferencias, con todo lo que ellos les identifique. Si yo me pongo a trabajar con los niños y no estoy conectando con eso, y estoy hablando de algo que quizás ellos ni siquiera conocen, no voy a generar conexión. A partir de existen muchas propuestas estandarizadas para trabajar educación emocional, pero esas propuestas estandarizadas deben adaptarse a la realidad de cada sala, a la realidad de cada hogar, a la realidad de cada niño incluso. Dentro de una misma sala, yo no voy a trabajar igual con unos niños que con otros. La educación emocional debe ser personalizada y adecuada a cada realidad. Nosotros debemos trabajar según los requerimientos de cada niño y tener ese ojo clínico que tenemos nosotros como docentes de poder percibir. A veces ni siquiera tenemos muchas herramientas para saber hacerlo, pero tenemos ese ojo de ver que ese niño llegó mal, a este algo le pasó, algo está pasando y nos acercamos a trabajar con eso. Por eso es tan importante que sea personalizada y va a ser transversal. Por eso que es muy importante que todos los docentes se capaciten al respecto. No sirve tener una clase de educación emocional si lo que transmiten, una clase así como un ramo, si lo que se transmite en los otros ramos, en las otras asignaturas, lo que transmite con su modelo el docente no es, no va de la mano con esta educación emocional. Más vale trabajarlo todos en un ámbito transversal dentro de cada asignatura que
trabajar solo 1 hora asignada a esto y que el resto siga como siempre. No, debe ser un compromiso como padres, un compromiso como docentes, un compromiso de los directivos. Es fundamental. Felipe Le Calenier, él presenta un programa, que es el programa MAR, y que en el fondo nos da un lineamiento a todos de cómo vamos a trabajar el ámbito emocional. Y, por ejemplo, dice que en la primera instancia es poner atención, prestar atención, observar y demostrar que presto atención a lo que está pasando con estos niños, con cada uno de ellos. Luego la mentalización, que va a ser comprender y empatizar con la conducta del niño, por lo que puede estar sintiendo, necesitando, y especialmente en los momentos de estrés, o sea, ahora. Todo el año pasado lo necesitaron y ahora lo siguen necesitando. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere expresar? ¿Qué no puede conseguir? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? Automentalizar, identificar de lo que le ocurre al adulto en relación a las situaciones y conductas estresantes de los niños. Lo que yo les decía, esos botones detonadores. Tengo que saber qué pasa conmigo cuando a los niños les pasa esto o cuando ellos reaccionan así. Y regulación, aplicar estrategias de cuidado que permitan disminuir el estrés del niño. Eso es lo que vamos a hacer en forma transversal. Todos los docentes en el centro educativo. Eso es lo que van a hacer los padres en su hogar con sus hijos. ¿Qué beneficios tiene la educación emocional? Menor número de síntomas físicos y de somatización. Menor nivel de ansiedad y de depresión en los niños y niñas y adolescentes. Menor estrés social, menores niveles de agresividad física y verbal, menores problemas de conducta, mejor capacidad de comunicación y resolución de conflictos, mayor empatía y cooperación, y mejora el rendimiento y autoeficacia en el contexto escolar, que es lo que yo les decía. El rendimiento y el ámbito académico se va a dar por sí solo cuando los niños se sientan emocionalmente acogidos, contenidos y conectados. Y como les decía, para esto tenemos que ser súper concretos. Hay muchísimos programas para trabajar la educación emocional. Esta es una pequeña muestra de qué es lo que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar desde los más pequeños a los más grandes, según lo que nosotros vayamos evaluando de qué tantas habilidades ya tienen adquiridas y es de dónde vamos a partir, ¿cierto? Por ejemplo, la conciencia emocional, imitar e identificar emociones, ¿cierto? Al imitar, registran la expresión de su esquema corporal. Expresar emociones desde sus propias experiencias y vivencias, y reconocer y comprender las emociones, ¿cierto? Generar espacios de estímulo para que los niños conecten con sus emociones, puedan distinguir sus emociones placenteras y displacenteras, cómo reaccionaban antes ante una emoción, quizás cuando eran más pequeños, cómo reaccionan ahora. Cuando trabajamos regulación emocional, calmar nuestro cuerpo y mente, ¿cierto? Nuestro cuerpo se moviliza por las reacciones emocionales, lo que sentimos. Tiene una reacción en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros calmamos, también baja de niveles esa emoción que estamos sintiendo. Respiración y relajación, ¿cierto? Las emociones influyen en nuestro ritmo respiratorio y en la gestión emocional. Si relajamos nuestro cuerpo, se abren los sentidos y se es mucho más receptivo. Y realizar visualización, que significa imaginar cosas agradables, lo que yo sentí en un momento determinado, imaginarme dónde quisiera estar, algo grato, ¿cierto? Buenos recuerdos. Eso se trabaja en muy acotado, regulación emocional. Esto se trabaja, como les decía, desde muy pequeños hasta la educación media, universitaria, nosotros, todos. Todo esto va a ser un trabajo graduado, ¿cierto? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Autonomía emocional. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en autonomía emocional? Autoobservación e identificación personal, ¿cierto? ¿Quién soy en el fondo? Imagen de uno mismo y relaciones consigo mismo.
Nuestro nombre, por ejemplo, es la primera unidad de vinculación efectiva. Qué importante va a ser que yo pueda nombrar a cada uno por su nombre. Fundamentalmente cuando estamos trabajando a través de una pantalla. No solo cuando le voy a preguntar algo, sino que destacarlo, saludarlo y siempre por su nombre. Y mis fortalezas, compartir, que los niños sean capaces de compartir sus cualidades como individuo y como grupo, y de la importancia que tienen sus fortalezas. Y en competencias sociales, estrategias de aproximación y relación positiva con los demás, ¿cierto? Cuidar a los demás. Desde los más pequeños vamos a empezar reproduciendo roles del cuidador, ¿cierto? De imitación, cuando cuidan a su peluche, los ponemos en situaciones y le dolió algo, ¿cómo lo vas a cuidar? Estrategias de comunicación asertiva, expresiva y receptiva. Ahí es cuando trabajamos, por ejemplo, el semáforo y los hacemos que en la luz verde, cuando sienten una emoción, vamos a la luz roja, ¿cierto? Donde paro, luego vamos a la luz amarilla, donde respiro y pienso, y luego a la luz verde, donde actúo. Más grandes utilizaremos, bueno, no sé si lo ubican, una estrategia que se llama Nemo, como el pececito, y es porque la estrategia es nombrar a la persona a la que yo me voy a dirigir, ¿cierto? Decir la emoción que yo siento, por qué la siento y qué es lo que quiero, el objetivo. Eso va a llevar a tener una comunicación asertiva, ¿cierto? Poder relacionarme adecuadamente con el otro y no reaccionar ante ciertas actitudes o cosas que a mí me molestan, me gatillan. Y habilidades de vida y bienestar. Desarrollo y validación de las prácticas con personas de nuestro entorno, ¿cierto? El sentimiento de ayuda lleva a crear actitudes prosociales en la vida. Que los niños pequeños se sientan que pueden ayudar, que son importantes, le está dando una lección de vida. Aprendizaje y servicio, ¿cierto? Analizar situaciones de nuestro entorno mediante una actitud crítica y responsable y poder que los niños puedan plantear soluciones y que estas soluciones puedan ser implementadas. Y ciudadanía activa, participativa, crítica y comprometida, ¿cierto? Cómo mejorar nuestro entorno, destacar a jóvenes influyentes alrededor del mundo que han promovido cambios y que en el mundo y que pueden impulsar y generar motivación en nuestros adolescentes. Si nosotros les permitimos participar democráticamente, los niños participarán democráticamente en su vida. Estamos modelando lo que va a ser su vida a futuro. Estamos en un momento complicado y necesitamos entregar todo lo que tenemos. Y si no lo tenemos, es súper importante aprenderlo. Tenemos a nuestra mano, están las redes, hay mucha gente que está entregando información gratuita. Es nuestro deber como docentes, es nuestro deber como padres entregarle lo mejor nuestro. Y si nos hemos dado cuenta que nos falta un poquito, tenemos que capacitarnos para entregar lo mejor porque estamos formando personas para el resto de la vida. Los niños y las niñas, como bien dice ahí, están cansados emocionalmente, afectados, y debemos generar espacios de encuentro y conexión entre padres, profesores y compañeros. Priorizar la adaptación por sobre la exigencia, lo que yo les comentaba. Aquí no importa los resultados académicos en este minuto, ya se van a poder nivelar, ya, pero el ámbito emocional es fundamental, y como bien les decía, emocionalmente, si no están estables, si no están contenidos, si no se sienten conectados, no va a haber aprendizaje. Entonces, en el fondo, va a ser un trabajo perdido. Debemos partir por la emocionalidad. Estamos todos involucrados en este trabajo y tenemos que ser conscientes de que nuestro modelo de actuar emocionalmente es lo que más los va a marcar y de lo que más van a aprender. Por eso, tenemos que trabajar primero en nosotros. De nada va a servir, como también les comenté anteriormente, trabajar las emociones como una materia. Si el modelo que le estamos dando en nuestro actuar es diferente o si no se hace en forma transversal.
siempre va a ser muy, muy importante nuestro ejemplo hacia estos niños. Así que hay mucho por aprender, hay mucho por informarnos. Tenemos que tomar esto en nuestras manos. Por lo mismo se está trabajando también por una ley de educación emocional, pero mientras esto no exista, es nuestro deber poner en valor lo que realmente importa. Hay cosas que son fundamentales y tenemos que tener conciencia de ello. Daniel, si hay preguntas. Gracias por tu presentación. Muy buena, interesante, sobre todo en tiempos críticos, en tiempos de pandemia, aprender sobre el tema de la educación emocional. Así que, bien, como no hay preguntas en el chat, así que les cedo la palabra a las personas que quieran dar un comentario o una pregunta hacia la expositora. Les cedo el micrófono, por favor. Gracias, Muriel. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algún No, comentario? le gustó, dice la exposición. Por eso lo estoy agradeciendo. Sí, ok. Muy bien. Alguien que quiera dar un excelente, todo muy claro, dice Maricel. Quisiera preguntar, veo que están grabando. Me gustaría saber si eso lo vamos a poder ver o revisar en algún momento. Yo traté de anotar lo más que pude, porque me encanta cómo ella explica, la sigo en su Instagram, para poder ver de nuevo el video. No sé si eso será posible. Sí, se está transmitiendo por Facebook Live la página Foro Oradores de Chile, así que se está transmitiendo por Facebook Live y también se va a mandar la grabación una vez terminada la exposición. ¿Alguna pregunta más que quiera o De dar repente algo concreto, algo que se necesite orientación ante alguna situación puntual que puede estar viviendo algún docente, algún papá, alguna mamá? Me gustaría preguntar, aprovechando, en relación, tú hablabas a los niños muy pequeños, ¿cierto? Bueno, yo trabajo en colegio y además soy mamá de un niño muy pequeño de 2 años. Y claro, él obviamente no entiende el tema de la pandemia, pero me ha costado el tema del desarrollo. Por ahí se escucha. El tema del lenguaje. Y a veces eso causa frustración, le ha costado mucho el hablar. Me frustro porque intento estimularlo de todas las formas en que yo he averiguado, leído, preguntado, y no logra hablar, muy pocas palabras. Pero a mí eso me causa mucha frustración. Me gustaría como algunas orientaciones respecto a cómo puedo manejar esa frustración, ya que veo este retraso y que también lo asocio quizás al tema de la pandemia y a la poca sociabilización que ha tenido. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Tú misma has dado la respuesta. El que tengan poca socialización, hay menor estímulo del lenguaje. Dentro del hogar, por lo general, los niños, nosotros como adultos les entendemos con las señas cuando parten desde muy chiquititos, entonces no hay mayor exigencia. Entonces, la que tiene que regular sus expectativas eres tú. Tranquila, respira, este es un momento para llevar todo lo más armonioso posible y no de preocuparte por su lenguaje. Él tiene recién 2 años, el desarrollo del lenguaje es una tarea de largo aliento, así es que a los 5 años todavía podemos tener niños que tengan algunas dificultades del lenguaje y solamente por su desarrollo. Todos los niños se desarrollan a distinta velocidad, por decirlo de una forma, entonces, y según su entorno, según el estímulo, y en este minuto, como tú bien dices, hay poco estímulo. Entonces, tranquila, no es una prioridad en este momento, tú modélale, ¿cierto? Pronunciando tú las palabras que a él le cuesta,
pero no sobreexijas, porque eso genera estrés en el fondo en los niños y no va a tener el efecto deseado, sino que todo lo contrario. Bien, hay una pregunta de José Mantiola. Dice, Ujú. ¿qué piensas sobre que no existe un horario? Como por ejemplo, el que exista para salir para hacer deporte. Para que los niños puedan salir, por ejemplo, a caminar, acompañados de algún familiar. Y si a usted le gustaría que existiera, he visto muchos niños que pasan el día completamente encerrados y eso genera estrés emocional. Y también estrés emocional grande en el niño que también se debería tomar en cuenta. Eso lo escribió José Mandiola. ¿Qué Sí. dice Sabrina? Absolutamente, absolutamente. No estoy para nada de acuerdo con que no se haya considerado un horario para que los niños salgan. Los niños necesitan salir, sobre todo, no todos tenemos la misma realidad, no todos viven en el mismo lugar. Quizás en provincia los niños tienen más espacio muchas veces donde viven. Yo tengo la experiencia de haber vivido en Puerto Aysén y claro, si bien las casas podían ser chiquititas, había mucha más amplitud para poder salir, pero aquí en Santiago hay departamentos muy pequeñitos donde ni siquiera hay un balcón. Entonces, sin duda, eso va a generar más estrés, más frustración, más problemas conductuales con los niños y eso genera problemas familiares. Entonces, absolutamente los niños necesitan tener un espacio para poder salir a dar una vuelta con un adulto, que ellos puedan, esa vuelta seguro va a ser corriendo, saltando, recogiendo hojitas, pero los niños lo necesitan por su salud mental y emocional. Y no solo la de ellos, la de todo su entorno familiar, porque el que estén encerrados genera problemas al interior de la familia, absolutamente. Otra pregunta de Araceli Ramos dice, ¿cómo podríamos instaurar un plan de educación emocional en las escuelas y liceos? Bueno, la idea es que sea trabajado en toda la escuela, ¿cierto? En todos los niveles. Entonces, esto debiera ser propuesto a los directivos de la escuela para que sea implementado. La Fundación Liderazgo Chile tiene muchas capacitaciones y tiene muchas asesorías al respecto para utilizarlo. Tenemos libros también de programas de educación que, como les decía, si bien son estandarizados, eso debemos bajarlo a la realidad de cada uno. Pero lo principal va a ser partir por la capacitación. Si bien puede que no tengamos un programa como tal, se puede trabajar de todos modos transversalmente con la forma en que nosotros reaccionamos o cómo trabajamos los comportamientos de los niños, cómo potenciamos sus respuestas, cómo potenciamos en el fondo su inquietud por participar, porque históricamente, por ejemplo, mi área de educación parvularia, históricamente se trabajaba y a uno le enseñaban en la universidad el tablero de fichas, los premios, y eso está absolutamente obsoleto hoy en día. Entonces tenemos que informarnos al respecto, saber por qué eso no está obsoleto y si está obsoleto, entonces, ¿cómo lo hago? Porque hoy no debemos trabajar con los niños ni con premio ni con castigo, porque eso al final no enseña nada, solo enseña que no tengo que hacer algo frente a alguien, pero no enseña entonces sí que sí debo hacer. Entonces, primero, tratar de capacitarnos personalmente y dirigirnos a los directivos con algo como muy concreto donde ellos puedan tener la información y la importancia de implementar un programa de educación emocional. Y, como te digo, hay fundaciones y lugares donde pueden entregar mucha información en forma gratuita también. Ok, muchas gracias. Aquí dice Natalie Céspedes, dice, muy interesante la exposición. Soy estudiante de educación parvularia y trabajo con niños de residencia, lactantes y preescolares. Sigo sintiendo que necesito aprender más sobre todo la regulación de las emociones. ¿Habrá más instancias iguales como esta para seguir aprendiendo? Me cuesta ayudar a regular
las emociones de algunos niños. Esto lo escribió Natalie Céspedes. Y sin duda, como les decía, el primer trabajo va a ser trabajar con nosotros mismos para poder regular emociones en los niños. Como les mostraba ahí en la imagen, los niños no tienen todavía el desarrollo cerebral completo. Un bebé nace con un 22% de su cerebro conectado, por decirlo así, y esa conexión neuronal se termina a los 25 años. Entonces imagínate un niño en la edad de los que trabajas tú. La regulación va a ser, por decir, una heterorregulación, de tu parte hacia ellos, modelando. Entonces trabajamos primero con nosotros mismos y para poder trabajar con ellos. Para eso, capacitación. No necesariamente necesitas pagar a algún lugar para capacitarte. Hay, como les comentaba, muchas instancias gratuitas, hay muchos personas que están entregando información. Yo misma en Alma Disciplina Positiva entrego información y yo estoy siempre dispuesta también a hacer instancias como esta que entreguen con temas de repente concretos. Por ejemplo, es más, voy a pasar un aviso. Yo estoy creando una instancia para educadoras de párvulo, para estudiantes de educación parvularia o todo aquel que tenga relación con niños preescolares y hacer una especie de, como se le llama ahora, una tribu. Y nos vamos a juntar, si tú lo buscas en mi Instagram, te puedes inscribir y ahí vamos a trabajar problemas puntuales que se puedan presentar en tu desempeño docente, inquietudes y capacitarnos al respecto y nutrirnos entre todas. Así que estás cordialmente invitada. Vamos a la siguiente pregunta. Dice Odieta, dice, hola, yo trabajo con adolescentes con discapacidad y a veces me frustro mucho porque siento que lo presencial es demasiado importante para ellos. Me cuesta trabajar las emociones a través de la pantalla. Es un comentario que puso Odieta. Sí, absolutamente difícil trabajar las emociones a través de la pantalla, pero fundamentalmente conectar. Conecta con sus intereses, con lo que a ellos les gusta, con lo que quisieran hacer, con lo que quisieran ver, hazlo entretenido. Aparece un día, prende tu cámara y que te vean con un gorro divertido, eso los va a sacar de la monotonía y los va a sacar de esa estar encajados en una pantalla llena de cuadraditos. Rompe los esquemas, sácalos de este estrés que se genera y de esta... Imagínate haber logrado comenzar sus clases presenciales y nuevamente estar en esto después de haber estado un año completo. O sea, ¿ellos qué piensan? Que más o menos se van a mandar otro año más frente a una pantalla. Entonces, sácalos de ahí. Es importante, sí, que tengamos el respaldo de los directivos y que logren ver, y si ellos nos informan, entregarles tu información de lo importante que es el ámbito emocional, que los niños no van a aprender mientras no estén conectados emocionalmente y que tienen que darles un espacio para hacerlo. Y si esto, como está presupuestado, no debiera durar tanto, nuevamente la virtualidad, entonces enfoquemos solamente a la conexión emocional con los niños. Bien. Pregunta de Maricel, dice, ¿se debe incorporar al proyecto educativo institucional, me refiero a las emociones, a la educación emocional como acción del PEI? Eso puso Maricel. Sí, como no existe obligación de trabajar las emociones, no es obligación que esté incorporado al PEI, pero dependiendo del lineamiento del centro educativo, sí podrían ser incorporadas en un lineamiento general. Sí, se pueden incorporarse, pero no es obligación, porque por eso queremos tratar de impulsar el tema de la ley, para que sí tengan que estar sí o sí, pero sí se puede, va a depender del lineamiento del centro educativo. Ok. Es un comentario, dice, buenas noches, Consuelo dice, me pareció interesante tu presentación. ¿Hará alguna transmisión en vivo para abordar
emoción adolescente? Escribió Jimena Ugalde. Mira, Jimena, mi foco de trabajo es fundamentalmente con los niños pequeños. Mi experiencia con adolescentes, en trabajo con adolescentes, si bien uno tiene mucha información, pero la experiencia en concreto es con mis hijos. Yo tengo hijos de todas las edades, tengo 4 hijos, y tengo desde los 28 hasta los 5, así que tengo de todo. Pero si tú quieres, me puedes contactar por interno en mis redes y yo te puedo entregar información de personas que trabajan concretamente con adolescentes. En general, es el mismo lineamiento que los más pequeños. En general, la contención, la conexión desde lo que a ellos les interesa, no lo que yo pretendo que ellos hagan, es el lineamiento en general para los más pequeños y para los adolescentes, pero te puedo entregar información también. Cuando a mí me escriben, mando incluso información digital, cosas para leer, libros, según lo que necesiten, así que yo soy materia dispuesta. La cosa es transmitir lo mayor posible la importancia de esto. Okay. Dice, muchas gracias. Te tengo una pregunta. Ahora te voy a preguntar yo ahora porque dale la pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, en sectores, bueno, trabajo en un colegio vulnerable de mayor vulnerabilidad acá en Antofagasta, donde los estudiantes tienen apenas un solo dispositivo electrónico, ya sea celular o un computador, para conectar a sus clases. Y a veces se desesperan. Le pregunté qué consejo le daría a aquellos padres para que para que no se frustren con algún trabajo, con una tarea, con un estudio. ¿Qué consejo le darías tú a esos padres de esos niños de colegios vulnerables, mayor vulnerabilidad acá en la zona? Antes que un consejo para los padres, si en este caso sabemos que la realidad de donde estamos trabajando es esa, no centrar todo lo que hacemos confiando en que van a tener un dispositivo. Buscar otras estrategias, buscar otras alternativas para que no solo tengan que depender de eso. Porque en la medida que nosotros demos más alternativas, la ansiedad de estos padres va a disminuir, porque no hay solo un curso de acción. Tenemos que ser conscientes que no en todas partes tienen acceso a computador, a celular, o simplemente hay lugares que tienen pésima conexión y no pueden seguir un hilo conductor de una clase o algo concreto. Entonces, creo que va más por nosotros entregarles más cursos de acción para que bajar un poco la ansiedad de esos papás. Y por otro lado, también trabajar entregarle herramientas en el fondo a estos papás y dónde poner el foco. Como les decía, el foco en este momento es de contención dentro de la casa y aprendamos cosas de otra forma. Los niños están aprendiendo cosas muy valiosas de cómo interactuar en su familia, de cómo solucionar problemas, cosas que no aprendían antes en la casa porque se veían poco y que tampoco los veían en el colegio porque no se da la situación. Entonces enfoquémonos en eso. En el momento que ellos retornen a clases, se va a poder nivelar. Una vez que cierto tengamos esa contención y esa conexión que les va a dar el pie para un aprendizaje adecuado, se va a poder realizar. Pero si generamos más estrés, no sacamos nada, porque van a lograr tener las fichas, van a lograr tener el contenido, pero ese niño va a leer y no va a entender nada. Aunque me parece bastante bien la idea, porque también uno también se frustra, por ejemplo, el encierro. Lo mismo, me pasó lo mismo que aquí. También vivía en la Patagonia, en Puerto Aysén y todo lo demás. Pero acá en el norte, en Antofagasta, encerrado en cuarentena, es terrible, es complicado, es bastante complejo, porque estás lidiando con muchas emociones, todo de un montón. Sí. Y eso lo que hace
especialmente los que estamos trabajando en educación, ya sea en tu área, en la área de educación básica, o también con colegas en ciencia media, necesita evitar eso. Por eso también, si no controla las emociones, tampoco no hay un tema de decir, de que dicen, no, hay mucho agobio laboral, pero no se han pensado el por qué no tienen, por qué tienen agobio laboral, que no se ha hecho un mea culpa, por ejemplo, no se han analizado qué es lo que pasa con su yo interno, que han sentido frustración, han sentido alguna rabia o una pena. Voy a poner un caso concreto: una colega hace 2 semanas falleció su papá a causa de un COVID. Eso también es terrible. Entonces, eso pasa cuando uno está, las emociones están muy mala, muy débil, y por lo tanto las emociones no se han fortalecido en forma anímicamente para continuar con la labor que se está desarrollando. Sí. Pero también quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué deben hacer algunos profesores, ya sea de cualquier nivel, ya sea educadores de párvulo hasta el universitario, académico inclusive, que para mantener un espíritu de armonía y para que su educación, para que su manejo de sus emociones sean estables, para que puedan ser la cara visible para sus estudiantes? ¿Qué debería hacer cada persona? ¿Cuál sería tu recomendación, Consuelo? Bueno, en general tenemos que tratar, ¿cierto?, de apelar a nuestra calma y hacer ejercicios de autoconocimiento, respiración, todas esas cosas típicas que uno le dicen como para estar tranquilo. Pero no tenemos que tratar de estar siempre así, en el fondo, porque el mejor modelo que le vamos a dar a nuestros alumnos es que ellos sepan que nosotros también tenemos rabia, que también nos enojamos por algún motivo, que también pasamos malos momentos y nos frustramos, que también sentimos tristeza, pero nosotros les vamos a enseñar cómo se modela eso mediante el ejemplo. Entonces puede que yo llegue a clase con alumnos de la edad que sea y yo no esté bien, entonces yo le voy a decir, lo que pasa es que yo hoy me siento frustrado, por ejemplo, porque me pasó tal y cual cosa. Así que denme un segundo, y frente a ellos, denme un segundo, necesito respirar. Uf, ya pasó el momento que me provocó frustración, ahora nos vamos a enfocar en esto, pero yo estoy modelando el que yo puedo tener emociones que me van a interferir en lo que hago y que no debo taparlas, no debo anularlas, sino que reconocerlas y tratar de gestionarlas. Bien, muchas gracias, María Consuelo. Muchas gracias, Consuelo, por tu recomendación. Bueno, ahí parece que hay una pregunta más. Dice María José Millado. Dice: quisiera hacer una consulta en relación a la crianza respetuosa y a la educación emocional. ¿Qué técnica se puede utilizar para abordar las pataletas de forma positiva en niños de 2 años? Con el objetivo de validar lo que está sintiendo y entregarle las herramientas para que se exprese su enojo o frustración de otra forma. Como en algún minuto lo comenté por ahí, a veces la pataleta es la única forma que tienen los niños para expresar esa rabia. Ellos no saben bien ni lo que están sintiendo y es solo una explosión, ¿cierto? Por un malestar que los invade. Primero tenemos que validar esa emoción. No, antes que validar la emoción, vamos a apelar a nuestra calma para que no nos lleve esa pataleta que ellos están sintiendo a un malestar personal o a enojarnos. Entonces vamos a respirar, y si a mí me cuesta y quizás es un punto detonador, yo puedo con esto, me voy a decir a mí misma, voy a respirar y me voy a acercar a este niño que está con la pataleta. Lo voy a validar. Si yo sé por lo que está enojado, sí, tienes mucha rabia porque se te desarmó la torre del ego, por decir algo. Sí, estás muy enojado. A mí también me da mucha rabia cuando algo no me resulta. Y ya, cuando el cerebro del niño está en este estado de una pataleta, no va a escuchar lo que le digamos,
no va a poder hablar, va a solamente gritar y no necesita información. Entonces solamente validamos, en el fondo, sí, tienes todo tu derecho de estar enojados. Y contenemos, va a depender del niño. Hay niños que sí aceptan que uno los abrace, los acoja, hay otros que no, que necesitan su espacio y no quieren que nadie los toque. Nos vamos a permanecer cerca, estoy aquí para cuando me necesites, y vamos a modelar lo que hacemos. Vamos a nosotros respirar. Respirar, cosa que el niño vea, y para que nos mire, porque muchas veces la pataleta es tan grande que ni siquiera nos mire, para que nos pueda ver, porque el hecho de que yo respire le va a entregar calma a él también de a poquito. Sí, estás enojado y tu cara está así, yo le voy a decir, al decirle que tu cara está así, voy a llamar como a que me mire, a ver qué cara estoy poniendo, y en el minuto que me mira yo respiro. Sí, estás enojado, qué rabia que da. Y así, puede ser, la pataleta puede durar 5 minutos, como puede durar media hora. A mí me ha tocado estar sentada en el suelo al lado de mi hija media hora o más, con una pataleta terrible, tratando de pegarme. Todas esas son reacciones naturales con las habilidades que el niño tiene hasta ese minuto. No nos tomamos a mal que nos trate de pegar, no nos tomamos a mal cuando nos dice no te quiero, te odio, no. Es parte de su desarrollo y de su forma de comunicarse. Vamos a esperar que eso calme para empezar a gestionar después. Te invito a que yo tengo publicadas muchas estrategias de cómo se hace, y si quieres más información yo te la puedo hacer llegar, me escribes y ni un problema, pero es un proceso, hay que validar nuestra calma primero y tener paciencia y ser muy compasivos porque ese niño no tiene habilidades todavía, no puede hacer otra cosa todavía. Muchas gracias. Aquí dice Pilar Ochoa, dice, hola, soy educadora de párvula y me gustaría saber cómo pueden trabajar o abordar con mis apoderadas y apoderados sobre la frustración de sus hijas o hijos. Creo que la mejor forma es llevarlos a situaciones primero que los frustren a ellos. Cuando uno reconoce la emoción en uno mismo, le va a ser más fácil verla en el otro, llevarlo al plano de los niños. Es como cuando a uno le chocan el auto, por ejemplo, uno se va a enojar probablemente o se va a frustrar porque lo había arreglado recién o lo lavé y llovió, típico. Y uno dice, ¡ah! Ya, esas cosas que para nosotros nos pueden gatillar emociones, para el niño puede ser que se le dio vuelta el helado y que para nosotros nos decir, pero mira, te doy otro. No, esa sí es una frustración para ese niño porque para él es importante. Entonces creo que el primer punto es enfocarlo desde lo que genera frustraciones en ellos mismos como apoderados para acercarlo a lo que genera frustración en los niños y luego entregarles toda la información de esos cerebros que están aún en formación y que no tienen más herramientas para reaccionar ante esta frustración de cómo lo hagan, a diferencia de nosotros que podemos hacer otras cosas. Bien, ¿hay alguna pregunta más o algún comentario a la expositora para ir cerrando este primer taller inaugural? ¿Algún comentario que quieran hacerle? ¿No? Parece que no hay nada más. Bien, primero que todo, agradecer a Consuelo por su tiempo. Yo sé que el tiempo es valioso, aparte de su capacitación, y se dio tiempo para explicar un poco sobre el tema de la educación emocional. No solo basamos en educación, sino también en el ámbito, como vamos a punto de un torneo de debate, la gente se frustra también para competir. Y también son herramientas no solo para el tema preescolares, sino para todo ámbito del conocimiento, todo ámbito del ser humano, porque nosotros, humanamente hablando, debemos explicar el tema de la educación emocional. Sí, así que
por agradecerle por tiempo. Yo sé que estaban bastante ocupada, pero sin embargo es un tiempo valioso de explicar también para la zona norte, porque el primer taller que se está haciendo para la zona norte del país, llegó gente de todo, casi prácticamente todo el país, escucharte el tema de lo que es importante la educación emocional, sobre todo en este tiempo tan crítico como es la pandemia del COVID. Así que, Consuelo, no sé si algunas palabras finales para... y preguntan para tener algunas palabras finales para que la gente se contacte contigo. Sí, no, agradecerte la instancia porque esto es como una cruzada de poder llegar a la mayor cantidad de personas para entregar la información acerca de la importancia que es trabajar la educación emocional. Como tú lo decías y como se los comenté también, la educación emocional es a lo largo de toda la vida. Y sin duda nosotros como adultos hay muchas cosas que nos cuestan trabajarlas porque no recibimos esta educación desde pequeños, porque no era considerado importante o simplemente nunca se consideró. Entonces, por un lado, importante trabajarlo con nosotros mismos para poder reflejar en los niños y niñas y adolescentes. Por otro lado, capacitarnos para poder entregar, porque les estamos entregando herramientas para la vida, que es muy importante, y nunca olvidar que somos humanos, que podemos cometer errores, pero lo más valioso de los errores es aprender de ellos, reparar. Yo me puedo equivocar con mi hijo, por ejemplo, claro, esa emoción me invadió y reaccioné mal, entonces tengo que reparar. Y con la reparación, el decirle disculpa, me equivoqué, no culpar, sino que yo no supe manejar mi rabia, no tú me enojaste o me hiciste enojar, porque no, soy yo la que no soy capaz de manejar esa rabia, y pedir disculpas. Y ahí estamos entregando un tremendo mensaje también y una lección de cómo se hace. Somos educadores 24/7 en la casa y con todo nuestro entorno. Bien, muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta jornada. Estas son las 20:33 de la noche, hora chilena. Bien, como hemos cumplido bastante con creces en el tiempo, así que una vez más te agradezco infinitamente por tu presentación. Yo sé, pues, a pesar del tiempo que tienes, porque todo el tiempo tienes limitado aparte de las capacitaciones, así que muchas gracias a todos y invitarlos a cada uno de ustedes a seguir las novedades. Va a haber más actividades como esta, así probablemente te vamos a invitar nuevamente, pero sí, sí vamos a tener más actividades como esta, vamos a tener más conversatorios, vamos a tener mayor instancia, porque esto va a quedar como repositorio para todas las personas. Parece que Ana quiere decir algo. Sí, parece. Ana, parece que quiere decir algo. Adelante, Ana. Sí, hola, buenas tardes o buenas noches ya a esta altura. La verdad es que yo primera vez que ingreso dentro de las páginas de ustedes y bueno, también soy psicóloga, educadora diferencial y estoy a cargo de un grupo de preescolares. Y la verdad es que el tema de la pandemia hemos tenido que trabajar bastante lo que es el tema de la contención, por supuesto, y poder hacer el tema del apoyo emocional, pero más que nada hemos tenido que hacerlo con los padres, ¿ya? Porque ellos se han visto bastante invadidos con esta situación de pandemia, y ya aparte de los problemas que tenían anexos, se sumó este tema. Entonces yo quería agradecer en realidad, Consuelo, porque fuiste muy clara con todos tus contenidos, que a veces no es complejo como expresar un poco la teoría, ¿ya? Llevarlo a la práctica también es complejo, porque uno trata de buscar estrategias que sean súper amigables junto al grupo familiar,
que uno está conectado, porque a veces falta un poco de educación, falta un poco de vocabulario, entonces hay que educar como desde el abajo, ¿cachai? Desde la familia, para poder conectar después a los chiquititos junto a lo que uno necesita para seguir avanzando en el aprendizaje, los contenidos, en todo lo que corresponde también a sus temas emocionales. Así que yo más que nada era eso, agradecerle a usted, al equipo que están trabajando y puede seguirte igual. Ya, así que eso, enviar un poco la dirección tuya, tu Instagram, para poder hacer este seguimiento. Muchas gracias. Ya, Muchas muchas gracias. Bien, Adiós. muchas gracias. Bueno, sin más que agregar, se agradece a toda su asistencia. Y bueno, recordar que esto está transmitiendo en vivo por el Foro Nacional de Oradores de Chile, está la transmisión completa. Y también la grabación se va a subir al canal de YouTube Sociedad de Debate Antofagasta, así que cualquier información se le va a subir ahí, porque si hay alguna dificultad por la transmisión, se le va a subir para el canal de YouTube Sociedad de Debate de Antofagasta y va a subir este taller inaugural. Sin más que agregar, se agradece a todos ustedes su presencia y muy buenas noches.